Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le guarde, Dios lo prospere, Dios lo proteja. Estoy aquí una vez más para llevarle la palabra de Dios, para hablarle un poco de esto que para mí ha costado mucho y es mi testimonio, la sal de la tierra. Hoy Dios me ministró a mi vida que debía de llevarle a usted esta palabra. Yo no quería, porque a veces somos desobedientes, pero Dios insistió en eso y yo estaba preparando otro mensaje y Dios seguía insistiendo y yo decía, pero Dios mío. Y cuando estoy buscando en la Biblia, Dios me da un versículo y se lo voy a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de los Salmos 30, 2 y 3. Dice así: Jehová Dios mío, a ti clamé y sanaste. Oh Jehová, hiciste subir de mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Dios me está recordando una vez más de dónde Él me sacó, que Él me dio vida. Y esa vida que Él me dio es para que yo testifique de su grandeza y de su inmenso amor. Y obedientemente yo he decidido hacerlo, porque ya decidí no negarme a Dios. Y aquí está mi testimonio, sal de la tierra. A veces a mí me cuesta hablar de eso. Por eso he pasado tanto en estos 20 o 20 y pico años de evangélica que tengo, de convertida. Rara vez me han visto ministrar la palabra de Dios en sitios públicos o en Facebook o en diferentes sitios. ¿Por qué? Porque no quería hacerlo. Por desobediente. No es porque yo dudara de la grandeza de Dios, no es porque yo tuviera el menor motivo para dudar de eso, sino porque decía que, ¿y si se ríen de eso? Ay Dios, y esto y aquello. Siempre hay una excusa para Dios. Nosotros los seres humanos somos así. Siempre ponemos excusa para Dios. Pero Dios es un Dios amoroso y misericordioso y espera con calma que nosotros estemos preparados para que podamos hablar de las grandezas de su amor, de su inmensa misericordia. Y es por eso que hoy Él me ha motivado de tal manera que hasta esta mañana creí que estaba enferma, porque no quería. Y yo dije, Dios mío, pero si siento que me duele el pecho, ¿qué va a pasar otra vez? No, Señor, yo voy a hablar lo que tú quieres que yo hable. Entonces, yo voy a comenzar este testimonio dando un recuento de quién soy y de dónde me sacó el Señor. No para engrandecerme ni mucho menos, porque la gloria es para Dios y al único que quiero engrandecer es a Dios. Al único que quiero engrandecer es a Dios, para su gloria, su honra, para su alabanza, para su adoración, para la administración de muchas personas que están allí y que piensan que no se pueden levantar o que no pueden hacer tal o cual cosa, para que se den cuenta que Dios es real, que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Solamente es para eso que sirve este testimonio. Pero tengo que decirle de dónde me sacó el Señor. Yo sencillamente ahora soy una sierva inútil en las manos del Señor, solamente para su gloria y su honra. Entonces, yo tengo que iniciar diciéndole que soy arquitecta de profesión, que fui empresaria. Yo tenía una empresa constructora en Arroyo Hondo cuando era joven, 20 y pico de años. Esa empresa se llamaba Inapersa. Yo era la dueña junto a dos más, que significa Ingenieros Pérez Payano Richardson. Éramos 3 mujeres, yo era la presidenta y estábamos a cargo de esa compañía en ese lugar. Allí nosotros desarrollamos varios proyectos. Esta compañía se localizaba
en los proyectos que desarrollamos de estas compañías están ubicados, que si ustedes quieren ver, para que tengan veracidad de este testimonio, pueden ir a la calle E de Arroyo Hondo, próximo a la Sol Poniente. Ahí ustedes van a encontrar esos 3 proyectos que se llaman INAPERSA 1, INAPERSA 2 e INAPERSA 3. Cuando Dios me dio esta compañía junto a las demás, yo conocí a Dios, pero no de la magnitud que lo conozco hoy. Yo era católica, apostólica y romana, pero Dios me sacó de allí porque tenía una vida de muchos placeres, vamos a decirlo así. Me gustaban las fiestas, me gustaba todo lo que le gusta al ser humano, lo que le gusta a la gente joven, a la gente activa, como uno le llama. Pero de ahí me sacó el Señor. Esa compañía se inició teniendo la oficina en la calle Bolívar, muy próximo a la Lincoln. Y luego de allí, de haber construido nuestro primer proyecto, pudimos obtener recursos y hacer nuestras propias oficinas en 2 niveles en el segundo proyecto, que era INAPERSA 2. Luego, allí hicimos un promedio aproximadamente de 50 apartamentos. Yo ahora mismo no podría decirle con exactitud, porque han sido tantos los procesos que yo he pasado, que a veces digo que no me recuerdo, pero Dios últimamente ha traído tanta claridad a mi vida y a mi mente, que yo pude recordarme y pude incluso por accidente de la vida visitar esa calle de donde en mi mente yo la tenía olvidada. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo se lo presentara un día a ustedes. Pues déjame decirte que de ese lugar Dios me llama. Cuando yo digo Dios me llama, Dios me lleva a una situación en donde tengo que ir a un lugar que me invitaron, a Ralma, a una campaña evangelística. Yo estaba pasando por un momento un tanto difícil y me invitaron y consideré ir. Pues allí alguien me llamó con nombres y apellidos. Y incluso me dijo: a ti que eres apostólica y romana, te llama el Señor. Y cuando Dios me llama, yo no dudo en aceptarlo. Yo lloré mucho antes porque el Espíritu Santo me tocó, y al tocarme, yo quedé en el suelo gritando debajo de una mata. Y mi hija, que tenía 12 o 13 años, la hoy arquitecta Miguelina Sosa Pérez, fue donde mí y me agarró de la mano, y ella de la mano me llevó a donde estaba la predicadora hablando. Así yo decido aceptar al Señor y venir a los pies del Señor. Pero mi vida en ese momento no sabía que iba a recorrer tantas cosas. Yo era una empresaria próspera, un esposo, 2 hijos hermosos, una familia preciosa. Vivía en un sector privilegiado de la capital. Pero ¿qué pasa? Que Dios tenía otros planes conmigo. Dios tenía otros planes conmigo y yo no quería obedecer el llamado de Dios. Como yo me resistía, ya yo había aceptado al Señor, o sea, yo acepté su primer llamado. Pero cuando estoy en la iglesia congregándome, siempre Dios me hablaba a través de un predicador, a través de alguien que yo no conocía. Si a mí se me ocurría dar algún mensaje, todo el mundo me decía: Josefa, tú tienes tal llamado. Yo no quería asumir ese rol. O sea, siempre era enemiga de estar predicando, de estar en el púlpito alabando y glorificando a Dios. Yo era, como decíamos, una cristiana pasiva, una cristiana de esas que van, se sienten en la silla, alaban al Señor, cumplen con todo lo que tiene que ver con Dios, leen su palabra, oraba, ayunaba,
estaba en los grupos de oración, en los grupos de intersección, menos cuando me decían, Josefa, tú tienes que predicar, Josefa, tú tienes que hablar en público y en un altar de las cosas de Dios. Bueno, pues yo seguí resistiéndome a Dios. En la segunda vez, ya habían pasado 2, 3 o 4 años, no me acuerdo exactamente, que yo me había convertido. El Señor me sigue hablando y ahí me da un primer infarto. Este infarto me conlleva a un estado de gravedad tal que a mí tienen que operarme de corazón abierto. Me hacen una cirugía de corazón abierto. Gracias a Dios salgo bien. Ya yo tengo casi 16 años de operar de corazón abierto. Y hasta ahora mi cardiólogo dice que esa cirugía es un éxito, que todo está perfecto, que todo está bien. Incluso cuando él me hace ecocardiograma, él lo discute con otros cardiólogos porque su sonido es perfecto, es como si fuera un corazón. Tú ves, porque eso lo hace el Señor. Pero Dios seguía tratando conmigo y yo no quería obedecer, hablar de su palabra. Pues, ¿qué ustedes creen que pasa? Dios sigue actuando, Dios sigue llamándome. Entonces, ¿por qué? Porque en la palabra de Dios dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa palabra nosotros la encontramos en el libro de Marcos 16, en su capítulo 15 y 16. O sea, es un mandato divino, es un mandato de Dios, ir y predicar su palabra. Es un mandato de Dios hacer esto que yo estoy haciendo ahora, que aunque resulte cuesta arriba, es un mandato de Dios. Pero a veces Dios nos bendice en lo secular y somos incapaces de ante el mundo secular decirle que Dios es grande y poderoso y decirle, hacerle un llamado de salvación a esas personas que están con que estamos rodeados nosotros. Por ejemplo, en el CODIA, con los arquitectos e ingenieros, en los diferentes grupos, se nos hace difícil. No porque yo me avergüence del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios y yo no me avergüenzo de él. Pero luego de eso, ¿qué hizo el Señor? Después que a mí me dio el infarto, después que a mí me operaron de corazón abierto, Él dijo, pues ella va a seguir. Pues está bien, pues le voy a quitar la compañía. Pues de una a otra manera vinieron ciertos problemas entre una socia y yo. Al final Dios me quitó la compañía. Dios permitió que yo perdiera esa compañía. Y ya, después de haber sido empresaria, haber manejado muchísimas cosas, Dios por lo menos me libró de no quedar con deuda ni con nada, que nadie me